Entonces ya vamos a empezar la clase, ya con todo lo que ya hemos conversado. Esperemos que ya no vuelva a pasar esto, ¿ya? Bueno, chicos, vamos a compartir el día de hoy. Vamos a trabajar la clase de geometría, ¿está bien? En esta clase de geometría vamos a trabajar circunferencias. ¿Se ve, no? Ahí contesten, pues uno de ellos ya, ¿se ve o no se ve? Sí, Sí, se ve. Espero que sí. Ya, muy bien. Vamos a trabajar entonces lo que corresponde a la circunferencia, ¿ya? Entonces, miren, nosotros tenemos acá la circunferencia. ¿Qué viene a ser la circunferencia? La circunferencia nos dice que es una línea curva cerrada cuyos puntos equidistan, ¿no? Equidistan de un punto principal, ¿no? ¿Ya? Cuyos puntos equidistan de otros situados en el mismo plano, y a este punto equidistante se le llama centro. ¿Qué es equidistante? Equidistante quiere decir que son iguales, ¿no? Equidistas. Por ejemplo, este punto de acá, que vamos a poner acá, este punto es el centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, cualquier recta que nosotros tracemos de aquí a acá, esos deberían ser los puntos. Este punto equidista de la circunferencia, este punto equidista de esa circunferencia a esta línea que equidista del punto del centro, este es el centro de la circunferencia, a esta línea le vamos a llamar radio, ¿no? Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Entonces, sus elementos son de la circunferencia, viene a ser el radio, se simboliza con R minúscula, el diámetro, que es la distancia de punto a punto, ¿no? En esta parte de acá, en el centro de la circunferencia. Entonces, este diámetro es equivalente a 2 radios. De aquí hasta acá es un radio, hasta acá es otro radio. A suma de estos dos nos da 2 radios, que viene a ser equivalente al diámetro. Luego tenemos la cuerda. La cuerda es la distancia de un punto a otro punto, cualesquiera. De aquí a allá, ¿no? Nosotros podemos trabajar acá la distancia. Esta también viene a ser una cuerda, así una cuerda y así sucesivamente. ¿El diámetro es una cuerda? Sí, viene a ser una cuerda, pero es la mayor cuerda, la máxima cuerda que puede haber, por eso tiene la definición del diámetro, ¿no? Luego tenemos otro punto, nosotros tenemos la recta. Si yo trazo cualquiera que no es de punto a punto, sino ya hacia afuera, una recta cualquiera, que tenga acá una libertad y para acá otra libertad, ¿no? O sea, que tenga en la parte externa de la circunferencia, de aquí a acá, cualquier recta que nosotros pasemos del punto a otro punto, se le va a denominar recta secante. Por ejemplo, acá esta recta será también una recta secante, ¿no? Si esto lo pasamos hacia acá, la cuerda lo prolongamos, también será una recta secante. Bien, entonces, luego tenemos la recta tangente. Esta es una recta. Recta quiere decir que se va hasta el infinito. ¿Qué es la recta tangente? Aquella que toca a la circunferencia en un solo punto, en este punto de acá, ¿no? En este punto de acá le está tocando, se llama recta tangente. ¿Y cuál es la condición de la recta tangente? Que es que la distancia de este punto a la recta tangente, esta distancia, por ejemplo, a esta recta tangente, esta parte de acá nos dice que forma 90 grados. Esa es, ¿no?, la propiedad de la recta tangente. La distancia de aquí a la recta tangente, 90 grados. Eso viene a ser un dato para que cuando ustedes tengan ya puedan resolver los problemas. Además, tenemos ya el arco. ¿Qué es el arco? Es una porción
de medida de la circunferencia, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos así, miren, lo hacemos acá y lo hacemos acá, esta medida es el arco, ¿no? De esta circunferencia y está en relación al ángulo de acá, ¿no es cierto? Este arco está en relación al ángulo que vamos a ver en la siguiente parte. Bueno, este es con respecto a la circunferencia. Ustedes ya lo saben, pero les estoy dando, no, bueno, como para que recuerden, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto nosotros en primero, segundo y tercero, pero ahora lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, los problemitas que vienen, ¿no? Pero tienen que recordar todo eso. Bien, tenemos aparte las propiedades de la circunferencia. Dentro de las propiedades de la circunferencia, nosotros tenemos los ángulos. El primero que nosotros tenemos es el ángulo central. El ángulo central, ¿quién es? Del punto del centro, por eso se dice ángulo central, del punto del centro, hago 2 radios, y esta parte de aquí, este de acá vendría a ser el ángulo central. Y lo voy a dar como definición alfa. El ángulo central es alfa. ¿Cuál va a ser su propiedad de este ángulo central? ¿Cuánto va a medir? Está en relación al arco de acá. El ángulo central, que es alfa, va a ser igual a la medida de este arco, de CD. No lo puedo hacer, a ver, no sé si me saldrá. Bueno, así, a la medida de este arco. ¿Está bien? Esto va a ser una propiedad que es una fórmula para que realizar nuestros ejercicios. Asimismo, nosotros tenemos el ángulo inscrito. El ángulo inscrito le voy a denominar como beta. ¿Quién es beta? El ángulo inscrito es el ángulo que se forma desde el punto de la circunferencia hacia 2 puntos cualesquiera de la circunferencia, hacia allá. Entonces, yo formo así, miren, A, en este caso Q, B. Esto me va a dar el ángulo beta. Entonces, este ángulo beta, solamente aquí ya se me pasó, ¿no? Bueno, ya, el ángulo beta, este ángulo va a ser igual a ¿qué? Va a estar en función de su arco AB. Va a ser la medida de este arco AB entre 2. La mitad vale este ángulo del arco. La mitad del arco AB. Entonces el ángulo inscrito, a este ángulo se llama inscrito porque está dentro de la circunferencia, ¿no? Beta es igual a la medida del arco AB entre 2. ¿Está bien? Esa es la siguiente propiedad. Vamos a la tercera propiedad. También hay otro tipo de ángulo que se le llama ángulo semiinscrito. Al ángulo semiinscrito le voy a dar el valor de teta. ¿Quién es el ángulo semiinscrito? La mitad inscrito y la otra está fuera, por eso se le llama semi, ¿no? Entonces, miren, este será el ángulo teta, este de aquí, ¿no? ¿Quién es el ángulo de acá? Miren, teta va a ser el ángulo STR. Este se llama el ángulo semiinscrito, la mitad está dentro de la circunferencia y la otra, y otra parte, no la mitad, una parte está dentro y otra parte va a estar fuera. ¿A qué va a estar? ¿Cuál va a ser la definición o la propiedad de este ángulo inscrito? Va a ser igual a la medida del arco ST, de aquí, miren la medida de TS o ST, esta de acá, entre 2. Entonces, si me dan esta parte de acá, ya sé que este angulito es la medida de este ángulo entre 2. O viceversa, si me dan el arco TS, ya sé, por ejemplo, si me dan el arco TS, 1380, me dicen, ¿no? El arco TS 80 grados, entonces el ángulo será, ¿cuánto será? Si TS es 80 grados, ¿cuánto es el ángulo inscrito? Va a ser, vas a multiplicar y eso será el ángulo inscrito, la medida que va a ser 80. Y el ángulo inscrito teta será 80 entre 2, será 40 en este caso, ¿no? Bueno, dependiendo de lo que ustedes tengan, ya ustedes despejan acá. Seguimos, el siguiente ángulo se llama ángulo interior. El ángulo interior es el que está
todo interno dentro de la circunferencia. Este ángulo de acá es el ángulo interior. Miren, este ángulo, que en este caso lo llamamos phi, va a ser igual a este ángulo. Este también es el ángulo interior, ¿no? ¿Ya? En este caso, estos dos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. Entonces, ¿a qué va a estar dado el ángulo phi? Va a ser la semisuma de los arcos. El arco de acá, NM, más F entre 2. El phi, el ángulo interior, es la semisuma de los arcos que lo sostienen, ¿no? MN más EP, estos arcos entre 2. Y asimismo, como hay ángulo interior, también existe el ángulo exterior. Miren, acá no se ve muy bien la circunferencia, pero aquí está la circunferencia. Miren, está todo esto de aquí, ¿ya? Todo esto de acá es la circunferencia y de acá agarro un ángulo exterior. Por ejemplo, yo agarro de aquí hacia acá y ese será el ángulo exterior, ¿no? Entonces, el ángulo exterior de acá, por ejemplo, le doy el valor de X. X está exterior a la circunferencia. La circunferencia es A, toda esta parte de acá, así, ¿no? Así está, A, M, pasa por acá por N y por B. Entonces, ¿a qué será igual el ángulo exterior? El ángulo exterior va a ser la semidiferencia, el arco mayor, que viene a ser este, BN, la medida del arco BN, menos la medida del arco AN, este es el otro arco, ¿no? Porque todo esto es la circunferencia, ¿no? Resto los dos arcos y lo divido entre 2. En cambio, el interior es la semisuma. Sumo estos dos arcos y lo divido entre 2. En el ángulo exterior, resto los arcos. Resto estos dos arcos y lo divido entre 2. Y esa viene a ser el ángulo exterior. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que estamos viendo o está claro? Bueno, no hay pregunta, entonces continúo. Creo que esto ya hemos recordado. Asimismo, miren, tenemos otras propiedades, ¿no? Nosotros tenemos las otras propiedades que también están dadas con los arcos, las rectas y todo eso, ¿no? Miren, acá tenemos de esta forma. En esta parte de acá, nosotros tenemos, miren, la circunferencia y tengo estas dos cuerdas, AB y MN. Si nos dice, si AB es igual o congruente a MN, si estos dos son congruentes, los arcos que los sostienen también van a ser iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? El arco AB va a ser igual al arco MN. Esto es lo que nos dice. Siempre y cuando estas dos cuerdas sean iguales. En la segunda nos dan al revés, ¿no? Acá, en esta segunda nos dicen que nos dan dos rectas paralelas. Si AB es paralela a MN, entonces los arcos AM es congruente con BN. ¿Qué quiere decir? Que estos dos arcos son iguales o congruentes, se llaman en geometría, ¿no? Y este símbolo de acá es la congruencia, ya lo hemos visto en clases anteriores. En la tercera propiedad que nos dice, esto es una línea, ¿no? Este es secante, miren, este es una secante y este es una tangente. Ya les hemos dicho que esta tangente corta en un solo punto. Entonces, si estas dos rectas son paralelas, ¿qué nos dice? Que AT es igual a BT. El arco que lo sostiene es lo mismo que acá, solamente que esto lo he jalado para aquí. ¿Está bien? Entonces, este arco AT
es igual al arco BT. Estos dos arcos son iguales siempre y cuando estas dos rectas sean paralelas. Continuamos con la siguiente. Nos dice, tenemos la circunferencia y tenemos la tangente. Esta es una recta tangente. ¿Por qué? Porque corta en un solo punto. Ya les dije cuál es la propiedad. Que OT va a ser perpendicular a la recta L1. Ya voy a acabar esto rapidito y volvemos a entrar porque ya me están diciendo que en 10 minutos se corta. Entonces, continuamos acá con la otra de acá. Nos dice, si MB, esta MB es congruente, MB es el arco MB es congruente con el arco BN, si estos dos son congruentes, por lo tanto, estas dos son iguales. Este segmento con este segmento van a ser iguales. El sexto nos dice, acá tengo la circunferencia y tengo dos tangentes. Como son tangentes, acá es 90 grados y para acá es 90 grados con respecto al radio. Este es el radio. Entonces, acá, miren, jalo esta cuerda, ¿no? TR, ¿no? Agarro los dos puntos que son tangentes. Entonces, acá nos dice, ¿no? Entonces, ET, nos dice que ET es igual a R. Ustedes saben que estas dos medidas van a ser iguales por ser rectas tangentes. Y EO nos dice, EO es perpendicular a R. Entonces, se va a cumplir si estos dos son tangentes, estos dos son iguales, y además que TR va a ser perpendicular a QR. Esto de acá va a medir 90 grados. Asimismo, ya recordamos el teorema de Poncelet, porque lo vamos a necesitar en los problemas, ¿no? Tenemos el Poncelet, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, y acá tenemos una circunferencia inscrita y una relación de los lados con la hipotenusa y el radio, que nos decía la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces su radio. El teorema de Pitot es la relación de un cuadrilátero con la circunferencia. ¿Qué nos dice Pitot? La suma de los lados opuestos son iguales. AC es igual a BD. Luego tenemos el teorema de Steiner. El teorema de Steiner que nos dice, ¿no? Si nosotros tenemos acá una circunferencia externa y trazamos las tangentes de esta manera, formábamos aquí, ¿no? Las 4 tangentes. Esta es una tangente, otra tangente, esta es otra tangente y esta es otra tangente. Uniendo todo eso nos va a formar un cuadrilátero, el cuadrilátero ABCD. Y para hallar en este cuadrilátero que se va a cumplir la diferencia de los lados consecutivos, acá nos dice A, intercalados A menos C, va a ser igual a D menos B. Lados intercalados, ¿no? Y así de esa manera, ¿no? Que es lo que estamos trabajando. También nos dice si AB menos CD es igual a AD menos BC, se va a cumplir que el cuadrilátero este de aquí es escriptible, o sea, lo contrario de aquí, ¿no? Si nos dan esto de acá, tenemos que esta es la propiedad, pero si nos dan los lados, entonces nosotros definimos que por acá pasa una circunferencia escriptible, fuera, exterior. Luego estas son las propiedades adicionales que también ya hemos visto. Las propiedades nos dicen dos circunferencias tangentes exteriores que nos quiere decir que T es un punto de tangencia. Entonces la medida del arco a MT es igual a la medida del arco TNM. Estos dos van a ser iguales, ¿no? Además, hay otra de acá que nos dice si A, B y T son puntos de tangencia. Miren, este punto de tangencia. Acá, esta es una recta tangente, punto de tangencia.
y T es punto de tangencia entre las dos circunferencias. Se va a cumplir acá que hay un triangulito. Este triangulito de acá nos dice que va a medir 90 grados. Este ángulo de acá es 90 grados. O sea, que estos dos se unen y cortan perpendicularmente, se van a cortar esto. ¿Ya? Esta propiedad también se usa bastante. Luego tenemos, si P y T son puntos de tangencia, estos dos son puntos de tangencia, también se va a cumplir que AM, esta parte de acá, AM, es igual es congruente con BTM, ¿no? Con el otro BTM. Todo esto va a ser lo que le va a corresponder. Estos dos van a ser iguales. No, esto es con respecto a lo que corresponde a la teoría. ¿Alguna pregunta con respecto a la teoría? ¿O todo está claro? Las propiedades adicionales son solo para casos específicos. No te escuché, me voy a poner, tenemos una. ¿Cómo me dice? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Las propiedades adicionales son solo para ejercicios específicos o se pueden aplicar a bastante. Las propiedades de cada una de ellas son específicas, dependiendo en qué parte te encuentres, ahí lo puedes aplicar cada una de ellas, ¿no? Puedes, por eso, pero todas estas propiedades que estamos viendo acá son las propiedades donde están incluidas la circunferencia. Estas propiedades ya hemos visto anteriormente, cuando hemos visto cuadriláteros, cuando hemos visto, ¿no? Esto ya lo hemos visto anterior, estos tres teoremas, ¿no? En otras clases. Pero como está aquí la circunferencia incluida, estamos recordando esta parte porque son muy indispensables para los problemas. ¿Alguna otra pregunta? Todo está claro. Bien, entonces, voy a salir para poder... Dime. No hay otra pregunta. Entonces vamos a salir para poder ingresar. En 5 minutos estamos ingresando porque si no si empiezo el otro problema, como que se me va a cortar el problema en la mitad, ¿ya? Entonces en 5 minutos, a ver si nos volvemos, vuelven a entrar, por favor, ¿ya? Mire que voy a volver, ahí queda registrado toda la asistencia, así que ya, salimos, ¿ya?